Hola, muy buenas noches a todos y todas. Por favor, antes de comenzar con nuestra sesión del día de hoy, quisiera saber si me están escuchando. Excelente, gracias Arturo por la retroalimentación. Desde luego les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión síncrona de nuestro curso Bases de Datos. Mi nombre es Roy Valderas Jiménez, me presento, soy docente desde hace un tiempo aquí en la Universidad Rosario Castellanos. Ahora ya somos nacionales. Antes empezamos como eh, Instituto de Educación Superior, pero bueno, pues ahora somos Universidad Nacional Rosario Castellanos. Muy bien, bueno, pues es un gusto estar aquí entre ustedes, compartir esta sesión y este periodo escolar con todas y todos ustedes. Vamos a eh, revisar un tema muy interesante que es el de las bases de datos. Me da gusto ver que hay asistencia a esta primera sesión. Bienvenidos Fernanda, Arturo, Guadalupe, Esaú, Mariana, por ahí si me falta alguien, por favor. Vianey, por supuesto. Les quería comentar que ustedes pueden tomar la palabra, dado que somos pocos en esta sesión. Pueden sin ningún problema, pues, tomar la palabra en el momento que ustedes requieran plantear una duda, hacer algún comentario. Si se complica, digamos, el tomar la palabra, por supuesto, también está la opción eh, de levantar la mano virtual, la que está aquí en el chat. Coméntenme si logran ver por ahí en la pantalla la presentación. En realidad es una plataforma que usamos o que uso para impartir esta asignatura cuando me toca impartirla. Y la intención, de hecho, ustedes probablemente reciban una invitación, si no es que ya la recibieron en su correo, para que también, igual que yo, puedan acceder a esta plataforma que va a tener finalmente algunos materiales para la UCA, para la asignatura, que pueden consultar de manera interactiva. También eh, es cierto que la mayor parte del material que está en esta plataforma, que es Canvas, la pueden acceder o pueden acceder a este material a través del, eh, ¿cómo se llama? De la plataforma educativa. Ustedes verán ahorita que la información que vamos a revisar, pues es redundante con la que se encuentra en la plataforma educativa de nuestra institución educativa, por supuesto, de nuestra universidad. Y los materiales que no se encuentran ahí, que son básicamente presentaciones, por ejemplo, esta de historia sobre las bases de datos, pues es básicamente una presentación muy breve, complementaria, que quizás les pueda ayudar. Es parte de un curso, de hecho, de Oracle Academy, que quizás les pueda ayudar a entender mejor algunos conceptos. En este caso, no nos vamos a detener a revisar la historia de las bases de datos, pero sí es muy interesante que ustedes pudieran, por ejemplo, a través de este material, conocer los aspectos más importantes, resumidos, digamos, de la historia de de las bases de datos. Hasta aquí, no sé si quieran comentar algo, si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir. Excelente, muchas gracias. Por supuesto, les pido que en cuanto les surja alguna duda, pues me la hagan saber para poder pues responderla, porque justo uno de los principales objetivos, como ustedes se irán dando cuenta de estas sesiones síncronas semanales, pues es justo que ustedes puedan plantear cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre todo sobre la realización de las actividades propuestas para cada uno de los módulos que conforman a nuestra UCA. Vamos a comenzar justo por revisar los aspectos generales sobre la estructura temática de esta UCA, que es
pues es todavía una UCA que no, que no ha sufrido grandes cambios desde la primera vez que se propuso. Nuestro programa de estudio de esta UCA en particular, pues abarca temas como sistemas gestores de bases de datos, que ustedes pueden ver aquí sería el tema de la unidad uno. Yo diría que son dos grandes temas en este módulo uno, que sería los conceptos fundamentales sobre bases de datos que pueden revisar ya desde ya en el contenido nuclear disponible ahí en la plataforma educativa correspondiente al módulo uno. Y el otro tema es justo los sistemas gestores de bases de datos. No sé si alguno de ustedes identifica cuál es la diferencia entre una base de datos y un sistema gestor de bases de datos. En este punto, por supuesto, no es requisito que lo conozcan, pero son, diría, los dos grandes temas de este módulo uno. Vamos a poder revisar algunos temas para identificar, pues, sobre todo la importancia, la aplicación de las bases de datos como tal. Una base de datos, por ejemplo, ustedes la pueden encontrar en prácticamente todos los o bueno, en gran parte de las actividades que realizamos día con día, cuando se registran, por ejemplo, en una red social o cuando hacen algún retiro en un cajero o crean una cuenta de banco o simplemente compran un producto, pues todo esto tiene relación, todas estas actividades tienen relación con estas y muchas otras, decía, relación con las bases de datos, ¿no? Todos los movimientos que tienen que ver en el sistema bancario y financiero, pues se registran en bases de datos bancarias, ¿no? O financieras, depende, ¿no? Y también, por supuesto, cuando hacen una compra, una venta, también existen bases de datos que registran toda la información correspondiente a la transacción, a la compra-venta, ¿no? Igual cuando se registran en una red social, ustedes proporcionan algunos datos fundamentales, ¿no? Que son los mínimos, digamos, necesarios para identificarse y poder ingresar a una base de datos o cuando se registran en una institución educativa, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que el lugar en donde se almacena la información, que tiene una estructura, por ejemplo, de tabla, en el caso de las bases de datos relacionales, pues se diferencian de los gestores, es decir, los gestores de bases de datos serían más bien las herramientas tecnológicas que utilizamos para almacenar bases de datos. Es decir, un sistema gestor de bases de datos, pues sería aquel que almacena a diferentes bases de datos. Un gestor podría contener bases de datos de todo tipo eh, y, por supuesto, existen sistemas gestores de bases de datos para diferentes modelos de datos que utilizamos para diseñar, digamos, bases de datos, almacenar información, gestionar esos datos, ¿no? Los datos que contienen estas bases de datos. Vamos a ir revisando estos aspectos con mucho más detalle, sobre todo en los contenidos nucleares, pero también vamos a retomarlo como parte ya de las actividades que tenemos que realizar a lo largo de esta UCA. Y por supuesto está la parte les decía, de la aplicación de los sistemas gestores de bases de datos. Está el otro, modelos de datos, que es un concepto fundamental de las bases de datos, cómo organizamos la información. Bueno, no existe solamente un modelo de datos, existen varios dependiendo del tipo de información de datos que estamos gestionando, pues utilizamos un modelo distinto, ¿no? Y también si la información está organizada, pues utilizamos un modelo. Si la información como tal está desorganizada, no tiene una estructura digamos, normalizada, pues utilizamos un modelo distinto. Entonces, los modelos tienen que ver con el tipo de datos que estamos gestionando, pero también con la organización o la disposición que tengan dichos datos. Elegimos un modelo diferente, ¿no? Dependiendo de eso. Y vamos a hablar un poco más sobre la arquitectura de los sistemas gestores de bases de datos. Como les decía,
igual que hay modelos de datos para cada tipo de datos que encontramos de manera natural, digamos, en la vida cotidiana, también dependiendo del modelo de datos que adoptemos, pues tendremos que elegir también una arquitectura de los sistemas gestores de bases de datos. El segundo tema sería este sobre diseño de bases de datos y el modelo entidad-relación, que es esto que vemos aquí. Y aquí, básicamente en este módulo 2, ustedes podrán acercarse, aproximarse de manera mucho más con mucho más detalle al modelado conceptual de una base de datos. En este curso vamos a tratar de identificar cómo podemos diseñar de manera conceptual una base de datos, cuáles son los elementos que componen a ese modelo conceptual y luego, pues, por supuesto, hacer una representación, en este caso, una representación gráfica que conocemos como diagrama entidad-relación, que justo su propósito es describir a la base de datos en términos de una notación gráfica, ¿no? Que sea fácilmente entendible a la vista, digamos, de quien va a implementar esa base de datos en un sistema tecnológico. Entonces vamos a revisar cuáles son los diseños de bases de datos. En particular, el modelo entidad-relación es el que vamos a adoptar, digamos, a estudiar a lo largo de este módulo 2 de la UCA base de datos. Y por supuesto, vamos a hablar con detalle sobre el proceso de diseño lógico de una base de datos. Van a construir un diagrama entidad-relación, ¿no? A partir de la descripción de una base de datos, ya hablaremos de ello en la siguiente sesión. Vamos a describir en términos, digamos, con lenguaje natural, con lenguaje común, lo que se espera las características que se desean de una determinada base de datos, y con esa información ustedes van a poder después diseñar o elaborar el diseño lógico de esa base de datos y construir una representación gráfica visual de ese diagrama, perdón, digo, de esa base de datos en forma de un diagrama entidad-relación, ¿no? El módulo 3 es ya sobre el modelo relacional. El modelo relacional, en lugar de ser una descripción gráfica de la base de datos, en realidad lo que usa ya es una descripción a nivel de tabla, es decir, van a construir a partir del diagrama entidad-relación una serie de tablas que se van a interconectar mediante ciertos mecanismos, especificando pues el tipo de cardinalidad, o sea, el tipo de relación que existe entre una tabla y otra, y con ello van a poder, como paso, digamos, como esto sería como paso previo de ya la implementación de una base de datos en forma física en un gestor de base de datos, que es el proceso que se lleva comúnmente para pues, aprovechar una base de datos y un gestor de base de datos, ¿no? Vamos a revisar cuál es la estructura del modelo relacional, vamos a construir el modelo relacional de la base de datos de ejemplo que vamos a describir la próxima semana, pero que hoy vamos a comenzar a conocer, y vamos a hablar sobre sus llaves primarias o claves primarias, secundarias, etcétera, que son también elementos que se establecen para describir el tipo de relación que existe entre las diversas entidades y características de una determinada base de datos, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre lenguajes de consulta. Ese no va a ser el tema principal, pero en algún punto ustedes van a tener contacto con una actividad práctica en la que van a poder, a través del uso de un lenguaje de programación que llamamos lenguaje de consulta, en específico uno que se conoce como SQL, eh, que van a poder consultar una base de datos con una sentencia en SQL y recuperar información filtrada, ¿no? Previamente justo con esa sentencia SQL. Y el módulo 4 ya nada más antes de terminar, esta UCA, vamos a revisar un poco sobre el proceso de normalización de una base de datos para el caso del modelo relacional de base de datos,
y sobre todo vamos a tratar de dedicar un poco más de tiempo a la consulta de una base de datos con un lenguaje de consulta como es SQL. No sé si sobre la estructura del curso, de los temas y subtemas que componen a esta UCA, tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran compartir en este punto. Muy bien, pues siendo así, bueno, vamos a hablar un poco sobre, déjenme mover el problema prototípico es, Buenas me noches. parece que una de de los aspectos más importantes, por ahí creo que alguien, no sé si alguien quería tomar la palabra, coméntenme, parece que no. Bueno, les quería comentar, hay algo que es muy importante en este curso, que se entienda, digamos, desde el inicio del curso y es justo el problema prototípico. Todo nuestra UCA va a girar en torno a un incidente crítico, ¿no? Que es la construcción a nivel de diseño lógico de una base de datos y como en el curso, digamos, es un curso exigente en cuanto a la comprensión de la base de datos que tenemos que diseñar a nivel conceptual y a nivel lógico, pues todo parte de la descripción del problema y luego de la descripción de las características de la base de datos. Por lo tanto, pues es muy importante que comprendamos desde el principio cuál es el problema que estamos abordando y por supuesto cuál es la descripción de la base de datos que tenemos que diseñar, modelar, primero a nivel conceptual y luego a nivel lógico, ¿no? Entonces, para ello, pues como ustedes saben, en nuestra institución educativa tenemos una aproximación a su proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con el uso de un problema prototípico. En este caso, este problema en particular, que es transversal, lo van a revisar a lo largo de todas las UCAs de este semestre, pues tiene que ver con, eh, ¿cómo se llama? Con el gobierno digital, ¿no? Es, seguramente ya lo revisaron en sus otras UCAs y justo este problema prototípico que nosotros vamos a comenzar a describir en esta sesión, pues es transversal hasta cierto punto, digamos, a nivel de problema prototípico es transversal al resto de las UCAs de cuarto semestre eh, y por lo tanto pues van a encontrarlo una y otra vez en el resto de las UCAs que estén cursando, pero hay algo que distingue, digamos, a esta UCA que parte del problema prototípico, pero que tiene que ver específicamente con nuestra materia, que serían las bases de datos, ¿no? Que es el incidente crítico. Entonces, primero describimos rápidamente cuál es el problema prototípico y luego pasamos a la descripción del incidente crítico. Más adelante, y tomando como base esto que acabo de mencionar, estos elementos que acabamos de mencionar, pues vamos a proceder a revisar las características, o sea, la descripción de las características de la base de datos que debemos diseñar y luego ya el resto del trabajo, pues tiene que ver ya con el diseño conceptual y lógico de la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la unidad curricular de aprendizaje bases de datos, eso ya lo sabemos todos. Aquí van a tener esta oportunidad, como dice, de explorar uno de los pilares fundamentales de las TIC, que son el diseño, implementación y gestión de las bases de bases de datos en general. En particular, nosotros vamos, como les decía, a estudiar a las bases de datos eh, relacionales, ¿no? Que son un tipo específico de bases de datos. A lo largo de esta UCA dice desarrollarás habilidades para comprender, pues no solamente principios teóricos, sino también cuestiones de aplicación, ¿no? O sea, aplicar estos conceptos en la creación de sistemas que respondan
a necesidades específicas, necesidades del mundo real. Y justo cuando decimos mundo real, nos referimos a un, a un problema asociado al gobierno digital, específicamente la automatización de los expedientes clínicos de una persona, ¿no? Entonces dice, el propósito de esta UCA es proporcionar herramientas conceptuales, prácticas para analizar, diseñar, implementar bases de datos relacionales. Van a aprender a modelar información utilizando técnicas como cuáles, bueno, pues como el diagrama entidad-relación, el modelo relacional, a optimizar el almacenamiento y la recuperación de datos mediante algo que conocemos como el proceso de normalización, que sería el tema de del cuarto módulo. Y además se van a familiarizar con los sistemas gestores de bases de datos, que como ya dijimos, aunque sea muy brevemente, pues son aquellos que utilizamos como herramientas tecnológicas justo para crear estas bases de datos que que almacenan datos de cualquier tipo, ¿no? En nuestro caso, de expedientes clínicos. Y luego dice aquí que la relevancia de esta UCA para tu formación es fundamental porque las bases de datos son con el corazón, son, diría, la columna vertebral también de los sistemas de software, ¿no? En general, aquí dice sistemas tecnológicos, sí, no solamente de software, pero principalmente sistemas de información, aplicaciones, etcétera. Todas ellas utilizan casi siempre como elemento fundamental una base de datos. Aquí dice desde aplicaciones móviles hasta plataformas de comercio electrónico, sistemas de gestión empresarial, y podríamos hacer una larga lista sobre los sistemas tecnológicos que aprovechan a estas herramientas que conocemos como bases de datos. Dice que en el contexto actual, en que la información es uno de los recursos más valiosos, pues hay que dominar justo el diseño y la gestión de bases de datos. Y esto pues no solamente los profesionaliza, sino que también les abre, digamos, una cantidad gigantesca de posibilidades para diseñar soluciones informáticas y tecnológicas en general que impacten en la sociedad. Entonces, a través de los temas, de la revisión de los temas de esta UCA, van a poder contribuir al avance tecnológico de nuestra comunidad, por supuesto, primero visualizando el uso y aplicación que damos a las bases de datos, y luego, por supuesto, imaginando soluciones que se pueden implementar con ayuda de esta herramienta importantísima. No sé si tengan hasta aquí algo sobre la introducción, si quieren compartir algún pensamiento que cruza por su mente mientras describimos de manera muy introductoria a esta UCA. Si tienen algo que comentar, por favor, es el momento. No, perfecto, estoy bien. Entonces, bueno, lo que yo entendí, la, la base de datos es se puede decir que almacena cualquier tipo de información sin importar qué sea. Sí, es correcto, Guadalupe. Podemos almacenar desde información, por ejemplo, proveniente de una red social, ¿no? Que ya ven que en las redes sociales la información fluye de manera desorganizada. Algunas son solamente comentarios, expresiones, emojis, etcétera. Todo eso finalmente son datos, pero también se pueden almacenar mapas, por ejemplo, para los sistemas geoespaciales, o imágenes o videos, ¿no? Imagen fija o imagen en movimiento, o sea, como video, fotografías, audio, todo esto que ven ustedes en aplicaciones, por ejemplo, de streaming. Todos finalmente son datos que se almacenan en una base de datos, y son de todo tipo, ¿no? Desde datos cuantitativos como cifras, montos, hasta eh, nombres, identidades, etcétera, ¿no? Entonces sí, definitivamente se puede almacenar todo tipo de datos en una base de datos. Gracias.
Sí, sí, por nada. No sé si tengan alguna otra duda, inquietud, y si no, pues pasaríamos ya directamente a la revisión de lo que es el problema prototípico. Es bien interesante revisar el problema prototípico porque, insisto, es finalmente la base sobre la cual construimos el incidente crítico. Es justo a partir de la comprensión del problema que debemos de solucionar, pues surge justamente esta motivación para desarrollar una solución, en este caso, pues una solución tecnológica que requiera de una base de datos que nosotros mismos vamos a diseñar primero conceptual y luego lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dice el problema prototípico como antecedente que, como ustedes saben, en México, a partir de los recientes cambios en el gobierno, pues una de las principales iniciativas que tienen relación con nuestra área de especialización, que son las TIC, pues es esta necesidad de llevar a cabo un proceso de transformación digital, ¿no? Y aquí justo se anuncia como una prioridad estratégica para garantizar un acceso equitativo, eficiente, transparente a los servicios gubernamentales, pero con la eficiencia y la transparencia también se ahorra dinero, ¿no? Se ahorran recursos, porque tanto ahorramos en recursos económicos como en recursos humanos, y en ese sentido, pues se eficienta un proceso que comúnmente asociamos con algo que es difícil, que es complejo, que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, ¿no? Entonces, dice que en este contexto el gobierno digital, este concepto de gobierno digital, emerge como un modelo integral que justo busca implementar, o yo diría implementar, pero también aprovechar herramientas tecnológicas innovadoras para simplificar los trámites, reducir la corrupción, decíamos con ello, pues también ahorrar, ¿no? Y fortalecer también la interacción entre ciudadanos y autoridades. Y este enfoque no solo moderniza la gestión pública, sino que también promueve la eficiencia administrativa, la inclusión digital, que eso es algo muy importante, y la generación de valor público. Entonces, no sé si ustedes habían oído del gobierno digital, del concepto de gobierno digital, o de la estrategia de transformación digital reciente de este gobierno. Sí, justamente Arturo es la Secretaría de Transformación Digital, ¿no? Es a la que te refieres, pero también es cierto que esta secretaría parte de un concepto todavía más grande, que es justo el gobierno digital. El gobierno digital no es un concepto que se haya inventado con la estrategia de transformación digital, solamente se está aprovechando este concepto que, de acuerdo a la OCDE, o sea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, se define como esto que es el uso de las tecnologías digitales como parte integral, dice, de las estrategias de modernización de los gobiernos, ¿no? Esto con el fin de crear, como decíamos hace un rato, valor público, y se basa en un ecosistema de gobierno digital que está constituido por todos los actores estatales, por todas las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como son, por ejemplo, empresas o asociaciones de ciudadanos, etcétera, ¿no? Y que tiene como, pues, principios fundamentales: el acceso a los datos, a servicios, a través de interacciones con el gobierno. Entonces, bueno, ahí hay una fuente que ustedes pueden consultar para saber un poco más sobre gobierno digital. En este punto, lo que nos interesa es comprender que el gobierno digital es un concepto que facilita, digamos, llevar a cabo trámites, ¿cómo se llama? Eh, sí, trámites, sobre todo trámites que asociábamos con una serie de procesos de, por ejemplo, de papeleo, de ir a entregar una forma, de ir a depositar cierta cantidad de dinero, de entregar documentos de identidad, etcétera. Y todo esto llevaba un tiempo. Bueno, pues ahora
no solamente para, no solamente, por ejemplo, para hacer un pago al gobierno de impuestos o algo así, sino que también para que nos ofrezcan un servicio o para hacer, para recibir algún beneficio social, pues todo esto se puede hacer a través también de esta iniciativa de gobierno digital y de transformación digital específicamente en nuestro país, ¿no? Dice entonces, bajo este paradigma, las TIC desempeñan un papel fundamental porque proporcionan las bases para el diseño, para la implementación y para la operación de plataformas digitales que transformen la relación entre gobierno y ciudadanos. Y por supuesto, como ustedes saben, de sus cursos anteriores, las TICs permiten desarrollar sistemas robustos, ¿no? Garantizan, por ejemplo, la seguridad de la información, eh, atienden a diferentes necesidades de diferentes sectores de la población que deben ser tan incluyentes como sea posible, ¿no? Comunidades marginadas o ciudadanos que residan en el extranjero, etcétera. Entonces, bueno, en el 2024, o sea, muy reciente, hace muy poco tiempo, digamos que el gobierno marcó este cambio en su estrategia hacia la transformación digital con la creación de lo que nos decía Arturo, que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, o mejor conocida como ATDT, que se presentó pues por nuestra presidenta y que entre unas de sus iniciativas más destacadas, y esto es algo que ya existe, es el desarrollo de lo que es la llave MX, que es para autenticarnos y a partir de ahí, una vez que nos autentificamos o nos autenticamos ante la plataforma digital, ya podemos realizar trámites de forma ágil, de forma segura en las plataformas tecnológicas. Y esta llave, por cierto, no solamente va a beneficiar a los mexicanos, como decíamos, en el territorio nacional, sino también incluso a los que residen en otros lugares, ¿no? En otros países. Entonces, bueno, la transformación, la agencia, la ATDT, tiene dos pilares fundamentales, que es la transformación digital y la infraestructura pública digital. Entonces, nosotros básicamente bajo este esquema, en este contexto, vamos a tratar de generar una solución. Dice aquí que una solución a problemas importantes, como cuáles, bueno, pues desafíos para la implementación del gobierno digital. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la interoperabilidad de los sistemas, la capacitación técnica del personal, la inclusión digital de comunidades marginadas, etcétera, ¿no? Y luego dice, además, el éxito de estas iniciativas depende en gran parte de la capacidad del gobierno para construir este ecosistema tecnológico robusto, sostenible, adaptable a las necesidades cambiantes de la población. ¿Qué trámite, por ejemplo, ustedes conocen que antes se realizara de manera presencial y que ahora se puede llevar a cabo de manera automatizada a través del espacio digital? Sí, exactamente. Sí, sí, ¿verdad? Justo por internet, por ejemplo, la CURP, y todas las actas de matrimonio, de nacimiento, etcétera, todas estas se pueden hacer de manera remota, ¿no? Si ustedes no cuentan con un acceso a un sistema, por ejemplo, que tenga todos los componentes, también se puede hacer a través de kioscos, etcétera, pero detrás de todos estos trámites hay toda una infraestructura tecnológica que justo se pretende con esta iniciativa, eh, digamos, ampliar, ¿no? Esta estrategia a muchos otros trámites que no solamente tienen que ver con el ciudadano común, sino también trámites que llevan a cabo empresas, organizaciones y que facilitan no solamente
el acceso a los datos en tiempo, eh, digamos, en un tiempo razonable, sino también con ello, el que se lleve a cabo un proceso completo. Por ejemplo, si ustedes quieren exportar algún producto o importar, todo esto ya se puede, digamos, a través de los trámites automatizados, pues, digamos, también la economía lo ve como o lo percibe como un beneficio para que llevar a cabo sus procesos de manera más ágil, ¿no? Y aquí nos dicen, bueno, por lo tanto, que las TIC, a manera como de conclusión, se consolidan como un motor esencial para avanzar hacia una administración pública moderna, accesible, centrada en el bienestar de las personas, ¿no? Todo esto tiene que ver con el gobierno digital de manera más amplia, más general y de manera muy específica, pues con la Agencia de Transformación Digital, ¿no? Que es de la que hablábamos. Entonces, ¿cuál es la problemática en específico que vamos a abordar en esta UCA? Ya ahora sí hablando específicamente de la UCA, porque hasta este punto solamente habíamos hablado de algo transversal, es decir, común a todas las UCAs de cuarto semestre, pero en cuanto a la problemática específica de esta UCA, pues está esto de que el desarrollo de un gobierno digital exitoso que presenta desafíos que requieren una estrategia integral basada en el aprovechamiento de las TIC. Y entre estos desafíos, la creación de plataformas digitales que sean accesibles, seguras, funcionales, que ocupen esta estrategia. eh, un lugar central, ¿no? Y este esfuerzo, por supuesto, dice aquí, implica la integración de muchos y diversos componentes tecnológicos. ¿Cuáles se les ocurren que pudieran ser esos componentes tecnológicos? O sea, ¿qué necesitamos para implementar este tipo de soluciones? Ya dijimos que vamos a utilizar una base de datos. Las bases de datos son una combinación de software que se ejecuta, digamos, en un hardware específico. Entonces, ahí ya podemos distinguir componentes tecnológicos importantes. Y el otro componente, pues, sería, por supuesto, las redes de datos, ¿no? Las redes digitales, las redes de telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues ahí distinguimos como siempre, y en ese sentido sí también es transversal, que cuando nos referimos a componentes tecnológicos, casi siempre hablamos de lo mismo de siempre, hardware, software y redes, ¿no? Entonces, bueno, todos estos, dice aquí, tales como aquí, ¿quién me dice, por ejemplo, los lenguajes de programación que son? ¿Hardware o software? Es software, ¿verdad? Es un tipo específico de software. Las bases de datos, por ejemplo, ustedes cómo las definirían? ¿Como software o como hardware? Un software, ¿verdad? Sí, justamente es sobre todo es software, ¿no? Decíamos, software es lo intangible, lo lógico, y el hardware, pues es lo tangible, lo que se puede tocar, lo físico, ¿no? Y por supuesto las redes que también son hardware, por supuesto las redes de telecomunicaciones, pero que también utilizan, aquí nunca podemos desligar un concepto del otro. Cuando hablamos de soluciones tecnológicas siempre hablamos de software, pero el software se ejecuta en algo, ¿no? Y ese algo es el hardware comúnmente, ¿no? Y las redes de telecomunicaciones también son hardware, pero al mismo tiempo requieren de rutinas que se llevan a cabo a través de programas de cómputo, y por lo tanto, pues es software, ¿no? También, los protocolos de comunicación. Bueno, ustedes cuando lleven, o si ya llevaron redes, saben que hay una serie de capas, el modelo OSI de las redes de telecomunicaciones que describen una estructura de varias capas, que la capa más profunda pues está más relacionada con el hardware y la más superficial con el
usuario y con el software, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dice que uno de los retos justamente está relacionado con el diseño, con la implementación de sistemas de información efectivos que permitan integrar bases de datos interoperables y seguras, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es lo que quiero que empiecen a visualizar las bases de datos, pues, además de almacenar información, además de gestionar la información, los datos, perdón, almacenar datos y gestionarlos de manera eficiente, pues también tienen que contemplar algunos otros aspectos, como por ejemplo que las bases de datos sean interoperables, ¿no? Que una base de datos pueda recuperar información desde otra base de datos o intercambiar información de manera transparente, es decir, que operen entre ellas de manera también segura, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a revisar como parte de los conceptos de las bases de datos y aquí nos dicen que los sistemas deben facilitar el manejo eficiente de la información pública para el caso específico del que estamos hablando del gobierno digital, de la transformación digital, garantizar transparencia en trámites, promover rendición de cuentas, lo que habíamos dicho, ¿no? Transparencia, ¿no? Economizar los procesos. Las bases de datos no solamente deben ser capaces de almacenar grandes volúmenes de datos, como decíamos, también deben interconectar a diversas entidades, pues tanto gubernamentales como no gubernamentales, y fortalecer la capacidad de respuesta en particular del gobierno ante las necesidades de los ciudadanos. Y aquí se habla todavía de manera transversal sobre el papel que juega todo esto que acabamos de describir en la ingeniería de software, en las redes, en las gestiones e innovación tecnológica, en la innovación social, en los lenguajes de programación, pero también en las bases de datos, ¿no? Que eso es el tema que nosotros vamos a abordar, que es justamente el que acabamos de describir, pero en el resto de sus UCAs, cuando sea oportuno y pertinente, les van a hablar del papel que juega la ingeniería de software en todo esta problemática que acabamos de describir. Antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan unos 15 minutos a lo mucho, quisiera abordar el incidente crítico. El cierre de este problema prototípico les dice que como futuros profesionistas o profesionales de las TIC van a tener la oportunidad de desempeñar un papel clave en la transformación digital mediante el diseño e implementación de soluciones tecnológicas que sean, como decíamos, innovadoras, que optimicen los servicios públicos y justo este desafío pues incluye el desarrollo de bases de datos seguras, la creación de redes, el diseño de software, el uso de lenguajes de programación, el aprovechamiento de la innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Todos los temas que abarca nuestro cuarto semestre. Y además, mediante la gestión tecnológica, van a contribuir a reducir a la brecha digital, a fomentar la transparencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí la aplicación de los conocimientos de lenguajes de programación, de bases de datos, de ingeniería de software, redes, modelos de innovación social, o sea, todas las UCAs de cuarto semestre van a participar, van a poder con ese conocimiento poder participar activamente en la construcción de lo que describimos brevemente, de manera muy general, como gobierno digital, pero además un gobierno digital específico, que tenga ciertas características. ¿Cuáles serían? Pues que sea inclusivo, eficiente, sostenible. Y la pregunta motivadora es cómo pueden las TIC contribuir al desarrollo de un gobierno digital eficiente que responda a las necesidades de transparencia y eficiencia en México. ¿Cómo se les ocurre en este momento, a partir de todo este contexto que describimos, que las TIC pudieran contribuir al desarrollo de este gobierno digital para todo lo que habíamos mencionado, como por ejemplo responder, dar respuesta y solución a las necesidades de transparencia y eficiencia en México? Si alguien tiene algo que quiera comentar, pues adelante, ¿no? Pero el punto es que la pregunta es motivadora, que los invita a hacer esa reflexión de cómo se lleva a cabo este proceso para que ustedes al final, digamos, ya cuando en muy poco tiempo que serán profesionistas de esta área, pues tengan la capacidad de imaginar, diseñar e implementar soluciones informáticas que justo cumplan con estas características.
Muy bien, bueno, pues el incidente crítico específico de nuestra materia, ya para terminar, y esto es muy importante, no lo podemos saltar porque justo es la puerta de entrada al problema que vamos a resolver a lo largo de esta UCA, y es esto, que en México la atención médica enfrenta desafíos críticos relacionados justo con lo que decíamos, la interoperabilidad de los sistemas de información médica. Recuerden, un sistema de información es el que les va a permitir, por ejemplo, en este contexto, a un médico cuando llega un paciente a una institución de salud, le va a permitir pues revisar sus antecedentes médicos, sus padecimientos, los diagnósticos que, que, que ha recibido este paciente en especial, su estado de salud a nivel histórico, los medicamentos que ha estado consumiendo, quiénes lo han atendido, qué especialistas o qué enfermeros o qué enfermeras, etcétera, han atendido a este paciente, pues en qué fechas ha sido ingresado para algún tratamiento, qué padecimientos tiene, etcétera. Todo esto es un sistema de información que le provee tanto a la institución de salud de una herramienta para dar un seguimiento de sus pacientes, pero también al, al paciente sobre todo, pues para estar bien atendido, para recibir en tiempo y en forma atención de salud, etcétera, ¿no? Hay varios actores que vamos a ir identificando a lo largo de la revisión de este incidente crítico que juegan un papel determinante en este problema y que nosotros tenemos que crear una solución informática. No vamos a crear un sistema de información, pero sí vamos a crear la base de datos, que es la columna vertebral de ese sistema de información. Y aquí dice que esta situación afecta, dice, la calidad. Bueno, actualmente existen más de 65 sistemas diferentes de expedientes clínicos electrónicos. Eso limita su capacidad para compartir información entre instituciones de salud. Esta situación de que existan muchos sistemas diferentes, pues afecta la calidad del diagnóstico, del tratamiento, incrementa costos, genera duplicidades en estudios médicos, y esto perjudica tanto a pacientes como al personal de salud y por supuesto también en general al contribuyente, pero pues también la percepción que tiene el ciudadano en primera instancia del personal de la institución de salud, del personal de salud, pero también del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que este incidente crítico lo que les plantea es una situación que afecta la calidad de el diagnóstico y tratamiento, y por lo tanto, pues hay que ofrecer una solución. Con la reciente creación de la ATDT, pues se prioriza la digitalización de trámites, entre ellos el del expediente clínico, al que vamos a llamar, digamos, al sistema hipotético que están planteando aquí, es el Sistema de Expedientes Clínicos Electrónicos Nacional, o para mayor, para abreviarlo, el CESEN. No es algo que existe, es algo hipotético para que ustedes trabajen a lo largo de esta UCA, pero por supuesto está muy cercano al contexto real, ¿no? Este sistema diseñado para garantizar la interoperabilidad y accesibilidad de datos médicos, es el que van a diseñar y van a buscar mejorar la atención en todos los niveles del sector salud, ¿no? No, perdón, no el sistema, sino la base de datos que utiliza ese sistema, ¿no? Y luego dice, como parte del equipo técnico del Instituto de Salud para el Bienestar, eh, a ustedes los han asignado para diseñar de manera conceptual y lógica también la base de datos que va a sustentar al Sistema de Expedientes Clínicos Electrónicos Nacional, o al CESEN, y el objetivo es garantizar que la base de datos cumpla con ciertos estándares. Estos estándares sí existen, son reales, están en el Diario Oficial de la Federación, que sea interoperable con las plataformas existentes y como la desarrollada por el IMSS, ¿no? Que es solamente un ejemplo de un sistema que pues se parece en algo a lo que finalmente estamos queriendo ayudar a realizar, ¿no? Que sería una base de datos que sea la columna de un sistema como este de expedientes médicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Les parece interesante? ¿Les parece motivante este escenario? ¿Qué piensan?
Sí, exacto. También Fernanda nos dice, es muy interesante en general esta materia por el alcance que llegue a tener. Sí, también, perdón, había un comentario por ahí de que agilizando una base de datos para que las consultas de cualquier trámite sean más rápidas. Lo entendió perfecto, Fernanda. Gracias por la colaboración. Muy bien, la retroalimentación, por supuesto. Aquí el punto es que se enfrentan a problemas en este contexto que acabamos de describir, como cuáles, bueno, pues diseñar un modelo de datos que permita, como dice Arturo, pues la interoperabilidad entre instituciones públicas, privadas, incorporar estándares de seguridad, de confidencialidad de los datos para protegerlos, sobre todo aquellos que son sensibles, ¿no? Porque el tema de los padecimientos, los medicamentos, los síntomas, etcétera, pues se consideran datos sensibles, pues, así debe ser. Entonces, estos sistemas también tienen que asegurar confidencialidad. También se enfrentan ustedes en este contexto al problema de crear estructuras que aseguren la eficiencia en la consulta de información, que les permita escalar, ¿no? La solución para su integración no solamente en un sector regional, sino también en un sistema, el sistema sector salud nacional, ¿no? Las preguntas eh, detonadoras, ¿no? Motivantes, que a mí sí me lo parecen, es qué elementos clave debe incluir el diseño lógico, el diseño conceptual también de una base de datos para garantizar esta interoperabilidad del expediente clínico electrónico en México, o cómo, por ejemplo, el proceso de normalización, que es el que vamos a revisar por ahí del módulo 4 en unas 6, 7 semanas, 6 más o menos, cómo ayuda este proceso de normalización a mejorar la eficiencia y también la confiabilidad en un sistema de expedientes clínicos. ¿Qué estrategias pues, podemos seguir para implementar, para proteger, más bien se pueden implementar para proteger a los datos sensibles en un sistema de bases de datos relacionales que utilicemos en el sector salud, aunque el sector salud no es el único que maneja datos sensibles, pero específicamente en nuestro contexto sí? Entonces, ese sería finalmente el contexto, el incidente crítico que dispara, digamos, todas y cada una de las actividades que vamos a realizar en este curso. Y me interesaba mucho que lo comprendiéramos. Si tienen, por favor, alguna duda sobre este incidente crítico, sobre este contexto problemático, que no solamente el que es transversal a todas las UCAs de cuarto semestre, sino específicamente el incidente crítico que estamos abordando en esta UCA. Por favor, es tiempo de que compartan sus inquietudes, sus dudas, y mientras tanto, en lo que formulan sus preguntas, si es que las hay, vamos directamente a la descripción de la actividad uno del foro, este foro integrador del aprendizaje sobre la importancia de las bases de datos en la transformación digital del sector salud. Esta ya constituye nuestra primera actividad, como siempre, una actividad muy comúnmente muy de entrada, de aproximación, nada más, que dispara ciertos cuestionamientos, ciertas reflexiones. Vamos a describirla. Dice por aquí que hay comentarios, dice Andrés, interesante, considero que este avance permitirá un seguimiento y monitoreo de la salud de la población teniendo un mayor control en ella gracias a la organización que conllevan las bases de datos en este caso. Exactamente, ¿verdad? Es justo lo que buscamos, ofrecer soluciones específicamente en el sector salud como parte de la transformación digital, que es esta estrategia de gobierno digital, ¿no? Que es el concepto general que describimos hace un momento. Bueno, los propósitos y objetivos o competencias del módulo uno, bueno, reconocer la importancia de los sistemas de bases de datos, de los sistemas gestores de bases de datos. Vamos a revisar qué es uno y qué es otro en un contexto en específico. Recuerden que nosotros no nos apartamos del contexto real, ¿no? No estudiamos en esta universidad los temas apartados de manera solamente conceptual, sino siempre en el contexto de un problema prototípico, o sea, un contexto problemático, y esto nos lleva pues a hacer eh, reflexiones críticas
intercambiar ideas muy aterrizadas, en este caso en el foro de aprendizaje, con el fin de comprender pues la aplicación en el diseño e implementación de sistemas como el CESEN, ¿no? Que es el que vamos a revisar una y otra vez a lo largo de esta UCA. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar la actividad uno, que es solamente bueno, la participación en un foro? Ustedes tendrán que participar en 3 momentos distintos en este foro, que ya se encuentra abierto desde el arranque de nuestro periodo escolar. Van a revisar los contenidos, el contenido nuclear correspondiente a este módulo uno y también la información proporcionada en el incidente crítico. Por supuesto, este ya lo revisamos. Ustedes ya leyeron de manera completa el incidente crítico y ya tuvieron oportunidad de plantear cualquier duda que que surgiera, digamos, a partir del estudio, del análisis de este incidente crítico. Y una vez que completen la revisión del contenido nuclear del módulo uno que está disponible en la plataforma educativa, van a ingresar al foro integrador del aprendizaje y van a responder a las preguntas que se mencionan aquí. La primera de ellas es: ¿qué es una base de datos y cuáles son los principales retos en su administración para garantizar seguridad, disponibilidad e integridad de los datos en sistemas críticos como el CECEN? Vamos a revisar la próxima sesión, qué son estas características de seguridad, disponibilidad e integridad de los datos. Pero ustedes, de hecho, los pueden ya revisar desde ya en en el contenido nuclear del módulo uno y con ello ya tendrán el insumo para participar en el foro de aprendizaje, ¿no? En el foro de integrador del aprendizaje. Luego, la segunda pregunta sería: ¿cómo contribuyen los sistemas gestores de bases de datos? Recuerden, bases de datos y sistemas gestores de bases de datos son conceptos distintos, interrelacionados, inseparables uno del otro, pero son finalmente conceptos distintos. Antes hay que identificar y distinguir cada uno de estos dos conceptos y, por supuesto, aquí, con esta distinción, con esta diferenciación que hagan a partir de la revisión del contenido nuclear, van a poder responder a la pregunta de cómo contribuyen los sistemas gestores de bases de datos en la transformación digital del sector salud y específicamente en la implementación del CESEN. Aquí es importante que mencionen, pueden ser más, pero cuando menos dos ventajas clave que aporta su uso en un sistema de expedientes clínicos electrónicos. Recuerden siempre en el contexto de nuestro incidente crítico y nuestro problema prototípico, ¿no? Les piden también mencionar 3 desafíos clave en el diseño de las bases de datos para el CESEN y explicar brevemente cómo su solución podría mejorar la eficiencia en la gestión de expedientes clínicos electrónicos. Muchos de ustedes, de hecho, ya están haciendo la reflexión a partir de la revisión del incidente crítico sobre cómo una solución podría mejorar la eficiencia en la gestión de expedientes clínicos. Aquí mismo nos hacían comentarios, ¿no? Eh, como el que hacía Andrés hace un momento. Entonces, eso ya es parte de esta explicación de cómo mejorar la eficiencia de la gestión de expedientes, ¿no? Bueno, y por último, les piden explicar cómo, de qué manera el modelo relacional permite garantizar la integridad, la consistencia y la escalabilidad en la gestión de datos clínicos dentro del sistema de expedientes clínicos, el CESEN, ¿no? Y mencionen un ejemplo concreto de su aplicación. Es solamente esta parte la que van a realizar como parte de la participación en el foro de integrador del aprendizaje del módulo uno. Recuerden que deben participar en momentos distintos de la discusión. Es muy importante que no dejen, que no pospongan su participación porque los foros, como ustedes saben, tienen como principal propósito generar una discusión en tiempo real y tiene mucho más valor su aportación en tiempo, en el tiempo que dura esta semana de trabajo o lo que dura el módulo uno, que una vez acabado, digamos, esa discusión del módulo uno, ya no, ya no tiene, digamos, la misma relevancia en el sentido de que no aporta a la discusión en tiempo real, ¿no?
Entonces, la recomendación es que participen en tres momentos distintos. El primero, respondiendo, su primera participación, respondiendo a las preguntas, los planteamientos que acabamos de describir, de leer. En la segunda, haciendo retroalimentación a alguno de sus compañeros y compañeras. Y un tercer momento, si lo quieren ver así, para hacer conclusiones. También el otro esquema es que participen con las respuestas en su primera participación y en la segunda y tercera con retroalimentaciones a sus compañeras y compañeros. Desde luego, recuerden responder sustentando sus participaciones en fuentes de consulta que sean pues confiables y verificables y hacer la cita y la referencia en formato APA de séptima edición. Hay que revisar, como dijimos, la aportación de al menos dos de sus compañeros, compañeras y retroalimentar sus participaciones, ya sea aceptando, debatiendo, planteando opiniones sustentadas. Dice aquí, con una argumentación sustentada en el material revisado, ¿no? Si dicen, si hacen alguna aseveración, recuerden, es importante que la sustenten dependiendo de dónde obtuvieron la información. Es importante que como parte del rigor metodológico, pues hagan la cita y la referencia en el formato APA séptima edición. Coméntenme, por favor, antes de terminar con la sesión, si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la actividad eh, foro integrador del módulo uno de esta UCA. No, profesor, no. No, profesor. Muy bien, bueno, pues pues les agradezco mucho su asistencia, su participación en esta sesión. Quedo ahí pendiente de sus dudas y sus comentarios a través de la plataforma educativa o bien a través de la dirección de correo electrónico. Todos recibieron la invitación, más bien el mensaje de bienvenida, ¿verdad? A la UCA. Recuerden, en ese mensaje vienen hay información importante, por ejemplo, información sobre em, la dirección de correo en la que pueden mantener contacto conmigo. Es un medio de comunicación académico que podemos utilizar para estar en comunicación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a los aspectos de la UCA o bien con respecto a a la actividad o actividades planteadas para cada uno de los módulos, pues no duden en plantear sus inquietudes, sus preguntas a través de esa dirección de correo electrónico. También viene en el mensaje de bienvenida la dirección el enlace, digamos, a las sesiones que vamos a llevar a cabo semanalmente todos los miércoles a las 8, de 8 a 9 de la tarde, o de la noche, mejor dicho. Entonces, ese enlace no va a cambiar, va a ser el mismo para todas las sesiones, las ocho sesiones que conforman esta UCA. Entonces, bueno, pues también recibirán invitaciones o recordatorios más bien a las sesiones de cada miércoles. Recuerden que la grabación de esta sesión se comparte en el foro de plan de trabajo del módulo correspondiente para la sesión del módulo, las que abarquen el módulo uno pues en el módulo uno y así consecutivamente, pero siempre en el foro plan de trabajo, junto con el plan de trabajo que les compartí ahí en este foro, en este espacio de la plataforma educativa, también va a estar el enlace a las sesiones de cada semana para que ustedes lo puedan consultar en el momento que ustedes quieran. Y si no hay ninguna otra pregunta, duda, pues ya podríamos dar por terminada la sesión. Que estén muy bien, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Sí, adelante con la duda, por favor. Sí, sí, en realidad con sus direcciones de correo electrónico que tienen registradas en plataforma educativa, voy a generar las invitaciones y ustedes tendrían que revisar su bandeja de entrada o su bandeja de spam
para que los que tienen ya una cuenta en Canvas, en esta plataforma educativa, ya solamente tendrían que aceptar la invitación al curso, y los que no se han registrado en esta plataforma les toma un par de minutos solamente elegir bueno, poner su nombre completo y... Ah, no es cierto. Es solamente elegir una contraseña y se registran una única vez, y el resto de las veces ya solamente ingresan con su dirección de correo electrónico y con la contraseña que eligieron, y ya. Es un proceso de registro que les toma 2 minutos, pero sí necesitan revisar su bandeja de entrada y, en su caso, la bandeja de spam, porque a veces se va a la bandeja de spam. Y ya accederían a la plataforma igual que lo estoy haciendo yo en este momento. Sí, sí, por nada. Arturo, que estén muy bien, que tengan muy buena noche. Gracias igualmente. Hasta luego. Será.